Una de las principales ocupaciones dentro de la psicología clínica es la investigación. Esto nos sirve para generar un nuevo conocimiento y además dichos ejes temáticos pueden abarcar diversos problemas, tanto psicológicos como emocionales, siempre con la finalidad de comprender y realizar aportaciones con la finalidad de mejorar la salud mental, es decir, proponer nuevos tratamientos a través de la investigación que puedan ser probados de manera efectiva. Dentro de este campo de la psicología se utilizan distintos tipos de investigación, los cuales van desde estudios experimentales que manipulan las variables para observar su efecto hasta estudios de casos que profundizan en el análisis de un individuo o grupo en particular para conocer cómo piensan, cómo sienten, cómo ven la vida. Los tipos de investigación en psicología clínica pueden ser categorizados de distinta manera, dependiendo del objetivo. Estos tipos son la investigación experimental, correlacional, observacional, cualitativa, cuantitativa, estudios de caso, investigación longitudinal y transversal. Otra variable que define el tipo de investigación que se lleva a cabo será la naturaleza del problema psicológico, ya que dependiendo de las características de estos, habrán métodos que se ajusten mejor a los objetivos. De igual forma, se pueden combinar diversos métodos de investigación que pueden enriquecer la comprensión de la realidad y mejorar la calidad de la investigación en la psicología clínica. Y los métodos que vamos a ver en este video son los estudios de caso e investigación de caso único, diseños de comparación de grupos y métodos correlacionales en la investigación clínica. Espero que sea de interés para ustedes. Estudio de caso e investigación de caso único. El estudio de estos dos tipos de investigaciones pudieran parecernos que son algo idéntico o la misma cosa. No obstante, las semejanzas tienen sus propias particularidades. Para ir conociendo y dilucidando cada una de estas tipos de investigación, vamos a iniciar con las definiciones. El estudio de caso es una estrategia de investigación por lo general cualitativa, aunque también puede ser de carácter mixta. Esta investigación busca comprender un fenómeno complejo en su contexto natural a través de un análisis intensivo y profundo de un solo caso o de unos pocos casos. Eh, Según Pérez Serrano, el estudio de caso es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no están claramente definidos. Por su parte, la investigación de caso podemos decir que es un método de investigación experimental que evalúa los efectos de una intervención sobre un solo individuo mediante mediciones repetidas y control de condiciones. Weiner la describe como una estrategia metodológica rigurosa que busca establecer relaciones causales en contextos clínicos a partir del estudio intensivo y sistemático de un caso único. Vamos a ver algunas características metodológicas eh, propias de cada uno de estos tipos de investigación. El estudio de caso es un tipo de investigación descriptiva, exploratoria y explicativa. Sus técnicas de recogidas de datos son la observación, la entrevista, el análisis documental. Su enfoque principalmente es comprender el fenómeno en su contexto. La temporalidad es estática, de preferencia en momentos relevantes. El diseño de esta investigación es flexible y adaptativo. Y los análisis de los datos, por lo general, son interpretativos. Su generalización es teórica y limitada. Por su parte, la investigación de caso único es un tipo de investigación experimental
Su técnica de recogida de datos es sistemática y repetida de variables. Su enfoque principal es evaluar efectos de una investigación, de una intervención. La temporalidad es dinámica antes, durante y después de la intervención. Es un diseño más estructurado, con líneas de base. Tiene un análisis de datos gráfico y estadístico. Y la generalización interna es fuerte y la externa limitada. Las variables en estos diseños, vamos a decir que son factores propios, las variables internas, que pueden influir en los resultados, por ejemplo, la motivación, la historia clínica previa, los rasgos de personalidad. La relevancia en ambos tipos de estudios es vital describirlas para entender la evolución del fenómeno o su respuesta a tratamiento. Las variables externas, por su parte, son las condiciones ambientales o contextuales que pueden impactar el caso, por ejemplo, apoyo social, cambios vitales, políticas sanitarias. La relevancia son fundamentales en el estudio de caso y en los diseños de caso único, ya que el contexto influye directamente en los comportamientos observados. Las variables poblacionales son a la población de referencia, la cual podría aspirar a generalizar el conocimiento, por ejemplo, la depresión en adultos, en adolescentes, adultos mayores con dolor crónico. La relevancia de estas variables poblacionales es que el estudio de caso y caso único, su generalización es limitada. Se contextualiza al caso en función de una población objetivo. Las variables ecológicas son los elementos de la vida cotidiana que pueden influir en los resultados, por ejemplo, las rutinas diarias, relaciones laborales, la vida familiar, y su relevancia estriba particularmente en el caso donde se comprende el entorno natural del sujeto, lo que es clave para interpretar los datos. Diseño de comparación de grupos. Vamos a comenzar por definir qué es la comparación de grupos, a qué consiste este diseño. De acuerdo con Nolen, el método comparativo es el procedimiento a través del cual se va a realizar una comparación sistemática de los objetos de estudio. Generalmente esto es aplicado para llegar a las generalizaciones empíricas y para poder comprobar la hipótesis planteada desde el inicio de la investigación. Cabe mencionar y destacar que para el método comparativo, cualitativamente aplicado, porque por lo general este se usa en el cuantitativo, pero cuando se usa en el cualitativo, la situación de estudio se va a encontrar caracterizada por muchas variables, pero aplicadas a un número pequeño de casos. ¿En qué consisten los estudios comparativos? Bueno, los estudios comparativos van a analizar la relación que hay entre las variables. La relación se va a referir a que va a analizar las diferencias que se van a encontrar entre dos grupos o dos individuos. Para realizar este análisis se van a aprovechar las diferencias que son creadas propiamente por la naturaleza o por la sociedad. Por ejemplo, tenemos las variables atributivas y las variables medidas. Las atributivas son aquellas que llamadas de selección, por ejemplo, como el género, que es algo que se da por la naturaleza, pero y se puede de carácter cualitativo. Pero las variables medidas van a ser comunes en los estudios predictivos y que se explican, por ejemplo, algo que se puede medir como la edad. Los estudios comparativos pueden tener diversas clasificaciones. En este caso, de acuerdo con Nato López y Benavente, la clasificación que ellos hacen va acorde con la temporalidad o el momento histórico en el que se van a llevar a cabo los estudios. Pueden haber cuatro en este caso. Primero son los retrospectivos o ex post facto. Otros son los prospectivos o los longitudinales, es decir, los que se hacen a través de un periodo de tiempo. Los transversales
Estos van a ser aquellos que definen un momento temporal determinado y van a seguir una tradición eminentemente asociativa, donde el interés en el establecimiento de relaciones causa-efecto va a ser secundario, es decir, no va a ser la prioridad. Y por otro lado tenemos los evolutivos. Los evolutivos van a tener como objetivo estudiar o analizar las diferencias o los cambios que se producen en los comportamientos o habilidades en función de la edad o del desarrollo. Es decir, van a estudiar justamente como su nombre lo dice, la evolución del grupo o del individuo. En los retrospectivos, estos van a utilizar la información pasada, es decir, la información histórica, para poder analizar en el tiempo pasado los eventos que han tenido lugar con anterioridad, que quizás puedan explicar el presente. También existen otras clasificaciones en los estudios comparativos. En estos estudios, la comparación de grupos, por ejemplo, se pueden clasificar de acuerdo al enfoque o al objetivo que tenga el estudio. Los estudios descriptivos van a comparar la frecuencia de los eventos o las características que hay entre diferentes grupos, mientras que los estudios analíticos van a buscar identificar asociaciones causales o diferenciales entre los grupos. Dentro de los estudios analíticos se van a poder encontrar los diferentes estudios experimentales como los ensayos clínicos, y en los estudios observacionales, por otro lado, se van a tener los estudios de caso o los estudios cohortes. De acuerdo con Hernández, los estudios descriptivos van a tener un propósito comparativo en el que se pueden clasificar entre estudios ecológicos, estudios de corte y estudios de casos y series de casos. Por otro lado, también tenemos los estudios experimentales, que van a implicar la manipulación de las variables, que a comparación de los de observación, ahí es donde no se hace ninguna intervención. Al manipular las variables independientes, se va a poder observar el efecto que tiene sobre la variable dependiente. También están los estudios longitudinales. En estos estudios se van a recoger los datos de un mismo grupo o del individuo para poder observar los cambios o las tendencias que se dan a través del tiempo. Aquí tenemos otra clasificación de los estudios comparativos. Estos pueden ser de acuerdo con el enfoque de comparación, quedando de la siguiente manera. Primero tenemos el individualizador, que va a examinar las características únicas de cada caso para comprender mejor la situación. En otra parte tenemos el universalizador, que sería lo contrario, va a buscar patrones comunes entre diferentes casos para poder determinar conclusiones generales. Por otro lado, tenemos el de búsqueda de variaciones, que va a identificar esos factores que van a explicar la diferencia entre los grupos. Y finalmente tenemos el abarcador, que va a combinar diferentes enfoques para poder obtener una comprensión más completa de la situación. ¿Cómo elegimos el tipo de estudio de comparación a realizar? Bueno, esta elección va a depender de la pregunta de investigación inicialmente, también del tipo de datos que tengamos a disposición y de la posibilidad que tengamos de manipular las variables. En primer caso, tenemos la comparación entre grupos entre sujetos, es decir, con el sujeto A con el sujeto B se va a realizar la comparación. Por otro lado, tenemos la comparación para medir la producción de una variable en diferentes grupos de personas, es decir, se va a estudiar la misma variable, pero en distintos grupos. Por otro lado, tenemos la comparación de un grupo que va a ser intersujeto, es decir, del mismo sujeto se va a observar y se va a llevar a cabo la comparación del antes y el después. Y finalmente tenemos para comparar la medida o la proporción de una variable en el mismo grupo de personas en diferentes momentos de tiempo, bajo las distintas condiciones. El estudio correlacional en psicología clínica. Primero vamos a observar o a preguntarnos cuál es el objetivo del estudio correlacional. El método correlacional va a tener como propósito el conocer la relación o el grado de asociación que va a haber entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos dentro de un contexto en particular.
Los estudios correlacionales son investigaciones que pretenden asociar conceptos, fenómenos, hechos o variables. Los tipos de preguntas que se pueden responder a través de los métodos correlacionales puede ser como la obesidad en adultos mayores de 60 años está vinculada a un mayor riesgo de padecer diabetes. Otro ejemplo sería, los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. Un ejemplo más podría ser, las dimensiones de la personalidad se relacionan con la presencia de enfermedades cardíacas. Para poder aplicar el método correlacional, primero se tiene que evaluar el grado de asociación entre las variables. Para esto se van a seguir 4 pasos. El primero va a ser medir cada una de las variables que se tengan. El segundo va a consistir en describir las variables de manera individual. El tercero va a consistir en darle un valor numérico a las variables, es decir, cuantificarlas. Y el último paso, aquí se va a analizar la vinculación que existe entre las variables para de esta manera poder determinar la correlación. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables que también están vinculadas. Las correlaciones también van a dividirse en categorías, en este caso van a ser dos, positivas y negativas. En las positivas van a entrar los casos que muestran altos valores en una variable que tenderán también a manifestar valores elevados en la otra variable. Es decir, se afectan mutuamente. En las negativas, la correlación negativa va a implicar que los casos con valores elevados de una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. Es decir, no van subiendo igual. Una queda alta y otra queda baja. En la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, porque el hecho de saber dos conceptos o variables que se relacionan aporta cierta información meramente explicativa. Al utilizar el método correlacional también hay riesgos. En ocasiones puede suceder que dos variables que inicialmente se consideraba que se encontraban relacionadas realmente no lo estén. A esta condición se le va a conocer en la investigación como correlación espuria. La correlación espuria va a ser una explicación que no solo es parcial, sino errónea. Por lo tanto, para poder entender cómo las variables se pensó que estaban supuestamente relacionadas, se va a tener que realizar una investigación explicativa. Bien, de todo lo anterior que hemos analizado y visto en el presente video, podemos concluir que la investigación en psicología clínica exige una diversidad metodológica para abordar la complejidad inherente a los fenómenos humanos. No existe un único método superior, sino que cada diseño responde a distintos objetivos de conocimiento, exploración, explicación, predicción e intervención. Los estudios de caso nos permiten comprender fenómenos clínicos individuales en profundidad, capturando su contexto histórico, emocional y social. Las investigaciones de caso único permiten evaluar rigurosamente el impacto de intervenciones psicológicas en un solo sujeto, manteniendo principios de validez interna similares a las de un experimento. Eh, Por su parte, los diseños de comparación de grupos representan un método importante para establecer relaciones causales, particularmente en el estudio de la eficacia de los tratamientos psicológicos. Sin embargo, los métodos correlacionales y los estudios de caso tienen un valor irreemplazable para generar hipótesis, descubrir relaciones entre variables y profundizar en los matices de la experiencia de la clínica real. Cada enfoque balancea de manera diferente el control experimental y siendo ambos necesarios para un conocimiento sólido y además éticamente sensible. Em,
Los métodos tienen sus limitaciones y ventajas. Por ejemplo, los estudios de casos, sus fortalezas es la comprensión profunda, la riqueza contextual, pero sus limitaciones son la baja generalización. El caso único tiene como fortaleza que establece cambios atribuibles a intervenciones, pero tiene poca validez externa. La comparación de grupos tiene alta validez interna, pero tiene menor riqueza individual y además un riesgo de que sea artificial. Eh, los métodos correlacionales, su fortaleza es que es un estudio natural de asociaciones y nos permite generar hipótesis, pero no permite inferir causalidad. Este, y bueno, teniendo el conocimiento de las características, sus fortalezas, sus limitaciones, pues nos da pauta para que podamos nosotros elegir o seleccionar el mejor método que se adapte a nuestras necesidades. Aunque debemos de reconocer que en la mayoría de investigaciones pues se utiliza una integración metodológica. Hay, se eligen diseños o tipos o métodos de investigación mixtos o que combinan algunos diseños para poder eh, alcanzar los objetivos que se busca estratégicamente en una investigación. Pues bueno, muchas gracias por su atención.